Muchas gracias por seguir acompañándonos. Continuamos en Protagonistas. Se encuentran ya con nosotros nuestras invitadas. A mi derecha se encuentra la doctora Susana Maidana. Buenas noches, doctora. Con ella vamos a hablar dentro de un instante del abordaje desde el punto de vista filosófico de este fenómeno que es el terrorismo. Pero se encuentra también con nosotros la doctora Patricia Claiborne. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Usted también es experta en relaciones internacionales y nos puede aclarar el panorama con respecto a qué es lo que sucede en el mundo con respecto a las organizaciones terroristas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué toman este tipo de acciones? Bueno, mire, Marcelo, el problema del terrorismo es, digamos, de larga data, no es una cuestión digamos, del siglo XX, ni siquiera, y mucho menos del siglo XXI. En general, el público cree que esto empezó con el atentado a las Torres Gemelas, pero el terrorismo tiene una trayectoria histórica importante, yo le diría desde mediados del siglo XIX. De hecho, fue el atentado de Sarajevo, un atentado terrorista, el que desencadenó la Primera Guerra Mundial. De manera que es una estrategia que se viene implementando desde hace tiempo, porque los que la llevan a cabo entienden que les da una serie de ventajas y que les resulta, digamos, beneficiosa para los objetivos que buscan. En general, el terrorismo es siempre, digamos, tiene metas políticas. Y esas metas políticas a veces pueden vestirse con un ropaje religioso, digamos, o pueden tener una identidad más de tipo vinculada con lo sagrado, pero en el fondo siempre es político. Durante todo el siglo XX ha habido terrorismo de distintas intensidades y el público, la gente recordará la ETA, las Brigadas Rojas, el IRA, ¿no es cierto?, tantas organizaciones que hubo en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero a partir de los años 80 se intensificó el terrorismo de base religiosa, es decir, grupos que tenían objetivos políticos, pero se afirmaban, digamos, o fundamentaban sus acciones, como usted señala, en, digamos, los mandatos de la divinidad, ¿no es cierto?, la necesidad de cumplir con la ley religiosa. Y esto se ha dado sobre todo en el caso islámico, se ha dado más bien con los musulmanes. Parece hasta contradictorio. Religiones que muchas veces predican la paz, fundamentan ataques violentos. No, es que eso tengo que ser muy enfática porque tenemos que distinguir claramente que una cosa es la religión islámica y los musulmanes, que es una religión pacífica que predica, ¿no es cierto?, la armonía y como cualquier religión monoteísta, y estos grupos son desviados, es decir, es gente que utiliza el argumento religioso y que se dice dentro, ¿no es cierto?, de la grey, podríamos decir, musulmana, pero que en realidad son fanáticos, son extremistas, son gente que ha decidido torcer o desvirtuar lo que sería la religión. Ahora, ¿cuáles son las corrientes que hay actualmente dentro de lo que es el terrorismo internacional? Por un lado, siempre hablábamos de Hezbollah, ahora ISIS. ¿En qué se diferencian y cuáles son los puntos en común? Grupos hay muchos, muchos. ISIS, Hezbollah, Hamas, hay Yihad Islámica, hay muchos grupos. La diferencia, digamos, dentro del Islam hay dos ramas que se dividieron desde que murió el profeta Mohammed, que son chiitas y sunitas. Y hay grupos chiitas y grupos sunitas. Ahora, el tema con esto es que cada uno de ellos implementa el terror en función de lo que considera, le repito, más que la cuestión religiosa, son objetivos políticos. El caso de Hezbollah es un grupo, digamos, que utiliza estrategias terroristas. Hablando justamente de lo que mencionaba el ingeniero, es Hezbollah a quien se le adjudica, ¿no es cierto?, una participación en el atentado de la AMIA, y Hezbollah es lo que se denomina un brazo armado de un partido político que hay en el Líbano. Y Hezbollah utiliza la estrategia terrorista, pero también utiliza, digamos, la lucha y el combate guerrillero con, por ejemplo, con Israel. Hay otros grupos que son meramente terroristas, es decir, que nunca combaten, nunca se enfrentan con el enemigo. La característica del terrorismo es que el terrorismo, digamos, realiza ataques imprevistos sobre población indefensa, desprevenida. En cambio, el guerrillero combate. En el caso de Hezbollah hacen las dos cosas. Y en el caso de ISIS, que es, digamos, este nuevo grupo u organización que se ha gestado, mi hipótesis es que ellos combaten
con otras fuerzas en el territorio que han ocupado, que es parte del Estado sirio y parte del Estado de Irak. Ahí combaten, incluso combaten con las fuerzas francesas, norteamericanas, rusas, pero para llevar a cabo ataques en Europa o en otros puntos del globo, recurren a la estrategia terrorista porque les resulta, como le digo, mucho más fácil, mucho más económico y mucho más, permítame la palabra, mucho más efectivo. Bueno, ¿por qué se focalizan en Francia? ¿Por qué se dan focalizados en Europa los ataques? Ahí hay varias cuestiones. Francia en particular es un objetivo muy, digamos, apetecible. Francia tiene una gran población de musulmanes desde hace mucho tiempo que han sido migrantes no totalmente integrados. Está lo que los franceses llaman la famosa banlieue, que serían los suburbios donde viven muchas poblaciones que no han sido integradas, que están resentidas, que tienen de alguna manera... ¿cómo le diría? No se han incorporado verdaderamente a la vida europea y que además Francia, como Inglaterra y como otros países, tienen pasados coloniales que también hacen, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas se exacerben. Pero el otro día ha habido un atentado en Alemania y Alemania también, ha recibido 1 millón de sirios, de refugiados sirios este año, el año pasado y este año, y ha, digamos, montado toda una organización para integrarlos. Y sin embargo ha habido, ¿no es cierto?, un representante de ISIS que ha cometido un atentado en un tren. Me parece esto importante preguntarle, ¿cómo es el mecanismo de captación? Porque muchas veces están instalados, viven en otro país, son personas, son vecinos, incluso hasta reconocidos como buenos vecinos. Sí. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza de captación? ¿Cómo logran convertirlo en una persona que es un homicida? Mire, la forma tradicional en estos grupos era a través de lo que se llamaba las madrazas, que eran, ¿no es cierto?, mezquitas o centros culturales donde de una manera más o menos clandestina se adoctrinaba a esta gente y se la incitaba, ¿no es cierto?, se despertaba todos sus rencores, sus resentimientos y se la incentivaba para que realizaran este tipo de acciones, sobre todo con la promesa de que estaban digamos, con la certeza de que estaban cumpliendo con la misión divina, los mandatos, etcétera. Últimamente lo que dicen los expertos es que el gran enemigo digamos que tiene Europa y que tiene el mundo son las 20.000 páginas de internet en las cuales los jóvenes de cualquier lugar del mundo pueden entrar para ver, para registrarse, para aprender cómo se arma una bomba, para entender cómo cualquier herramienta, llámese un cuchillo, una botella, un camión, un auto, puede ser un arma. Y se nota en el cambio de modalidad. Absolutamente. Puede ser una bomba, fue un camión lo que ocurrió en Niza. Absolutamente, fue porque un atentado con armas también en Charlie uno de los Hebdo. mandatos dice cualquier elemento que usted tenga en su mano y que pueda ser convertido en un arma para matar a los infieles. Es decir, bueno, como ha cambiado nuestra vida, Marcelo, a partir de las redes sociales, a partir, ¿no es cierto?, de Internet, así ha cambiado el terrorismo. El terrorismo está permanentemente actualizándose, aprendiendo de sus errores, corrigiendo las cosas que digamos que se supone que no le salen a los actores como quisieran. Entonces, bueno, y en esto lamentablemente hay una enorme cantidad de gente que está dispuesta. El chico de Alemania tenía 17 años. Utilizó un hacha. Una hacha, un cuchillo, ¿no es cierto? Recuerdo los atentados de Londres en 2005. Uno de los perpetradores era un maestro de una escuela de niños una escuela diferencial. Es decir, no hay un patrón exacto, pero hay, bueno, otra característica: los que condujeron las naves que se estrellaron contra las Torres Gemelas. Muhammad Atta, que era el que estrelló la primera torre, estaba haciendo un postdoctorado en Berlín. O sea, estamos hablando de gente... No hay un segmento socioeconómico, no hay un lugar, no hay una persona que sea especialmente vulnerable para... En este momento está incluso, yo le diría, bajando un poco el perfil intelectual del terrorista, porque ahora son gente más sencilla, gente con menores recursos, los que se prestan para llevar a cabo los atentados. Años atrás eran en general intelectuales, gente que tenía formación, que tenía educación, que tenía conocimientos técnicos. La ETA tenía expertos en cuestiones, ¿no es cierto?, de comunicaciones, de transporte, de logística, de falsificación de documentación. Es decir, había toda una estructura y bueno, de alguna manera sigue habiendo. ¿Y el financiamiento? Mire, en principio el caso de ISIS es distinto porque ISIS, como le digo, para mí no es un grupo terrorista
típico porque se ha territorializado. Sí, es decir, tiene territorio. Los grupos terroristas tradicionales no tenían territorio. Es más, una de sus características eran que eran difíciles de ubicar porque nadie sabía dónde estaban localizados. Por eso, el caso de ISIS tiene, ¿no es cierto? Bueno, se habla del petróleo, se habla del comercio de armas, se habla de muchas cosas. Con respecto a las organizaciones terroristas, digamos, tradicionales, en realidad, si usted se pone a ver, el otro día lo decían con el caso de Francia, creo que pagó 150 euros para alquilar el camión y es todo. Es decir, no necesitaba gran financiamiento. Los atentados terroristas en general, una de las ventajas que tiene es que son, digamos, de bajo costo. Es decir, no hace falta mucho dinero para llevar a cabo un atentado importante. Fíjese que siempre les digo esto a mis alumnos, es muy impresionante porque los expertos de Economist, la revista, calcularon que el atentado, todo lo que implicó al atentado de los Estados Unidos en el año de las Torres Gemelas, fue entre 1 millón y 1,5 millones de dólares, incluyendo los alojamientos de la gente en Estados Unidos, los cursos, las clases, todo. Y el atentado al día siguiente, es decir, a las 24 horas, la revista hace el cálculo de que lo que pierde Estados Unidos a las 24 horas del ataque, entre seguros de vida, las cuestiones del cierre de la bolsa, la cuestión del lucro cesante, la destrucción de la zona cero, etcétera, etcétera, suma 17.000 millones de dólares. Al día siguiente el atentado, sin contar lo que va a venir después, ¿no es cierto? Ni la reconstrucción, ni la invasión, las mayores medidas de seguridad, ni la invasión, ni las medidas de seguridad, ni el control. O sea, a las 24 horas Estados Unidos pierde entre 17.000 y 18.000 millones de dólares y el atentado costó 1 millón. 1 millón de dólares puede parecernos mucho, pero en realidad de lo que estamos hablando no es un dinero significativo. En general, los atentados terroristas se han hecho a lo largo de la historia con muy poco presupuesto. El caso de ISIS, les repito, es distinto porque está territorializado, porque ha creado ese califato, en teoría, ¿no es cierto?, que ellos pretenden además lo que se llama balcanizar a Siria, es decir, que Siria se divida en partes y una de esas partes pase a formar el Estado Islámico. Bien, doctora, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, Marcelo, muchas gracias. Muy amable, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me traslado ahora para hablar con la doctora Susana Maidana, doctora en filosofía. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo ya le va? Invitada frecuente en el programa, ¿no? Bueno, sí. Sí. Pero bueno, queremos tener un análisis también desde el punto de vista filosófico con respecto a este fenómeno del terrorismo. ¿Cómo se lo puede comprender? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Por qué sucede? ¿Por qué surge? ¿Por qué se desarrolla de esta manera? Digamos, yo preferiría hablar en términos, porque no soy una especialista en terrorismo como Patricia o como el presidente de la DAIA, sino un poco del fundamentalismo, que me parece que es aquello que abarca... Lo que da sustento exactamente a estas acciones terroristas. Y uno podría decir, ¿por qué hablar de fundamentalismo? Porque el fundamentalismo es una ideología, una concepción, un conjunto de ideas y creencias que postulan la existencia de doctrinas y prácticas con carácter inamovible, con carácter de verdad absoluta. Esa es la verdad, a esa hay que defenderla. No admite críticas. No admite críticas, cuyo, digamos, sinónimo o palabras que son cercanas está vinculada con intolerancia, está vinculada con dogmatismo. ¿Quién es el dogmático? Aquel que tiene una doctrina fija, que ve el mundo desde esta óptica, y esa es la mirada, esa es la visión, esa es la realidad. Ahora no admite bien, ninguna otra corriente de pensamiento, ninguna crítica, ninguna modificación. Exactamente. Bien. Si bien comparto con Patricia que el motivo, siempre hay un motivo político, la política siempre atraviesa la sociedad y la cultura humana, sin embargo yo haría distinciones, hay diferentes tipos de fundamentalismo. Hay un fundamentalismo religioso, fíjese usted que es en el siglo XVII, donde John Locke, el padre del liberalismo moderno, del cual nuestras constituciones han tomado sus ideas, escribe una carta de la tolerancia y además se instala el término tolerancia, que hoy es un término quizá más discutido, ya vamos a ver por qué, pero la tolerancia está vinculada con guerras religiosas.
Y lo que es muy claro, porque sostiene que la gente no puede ser matada, torturada, violentada por sostener creencias religiosas de algún tipo, ¿no es cierto? En el siglo XVIII va a ser Voltaire, con su famoso Tratado de la Tolerancia, que define la tolerancia de una manera muy interesante, que es el reconocimiento de que puedo estar equivocado. El conocimiento de mi propia falibilidad, ¿no? Y él dice, el mismo Voltaire dice, errar es humano. Esto no fundamentalismos no. Exacto, bajo ningún punto de vista puede ser aceptado. Exactamente. Ahora bien, yo no quiero deberle, porque después me meto en algún tema y salgo, usted me para. Porque hoy el término tolerancia es un término que se lo mira con cierta desconfianza, porque tolerar significa aguantar. Entonces, si yo, no es lo mismo que aceptar las diferencias, que no es lo mismo que tolerar. Aceptar que el otro piense distinto, tenga valores distintos, actitudes distintas. Y me parece que hay un fundamentalismo político, como podría ser el nazismo, el fascismo. Hay un fundamentalismo que sí me interesa también traer a cuenta, que es el fundamentalismo epistemológico, ese fundamentalismo propio del positivismo, o dicho en otros términos, del cientificismo, que lo plantea muy bien Popper, cuando uno dice, hay una ciencia, un método y una verdad, que es el método de las ciencias naturales, por ejemplo. Ese es el método, esa es la... O sea, también hay un autoritarismo en el orden del conocimiento con consecuencias éticas. Porque, de nuevo, esta es mi verdad. Y desplaza al resto. Desplaza cualquier otra posibilidad. Cualquier otra posibilidad. Por eso muchas veces los que nos dedicamos a las ciencias sociales discutimos con esto de que el criterio tiene que ser las ciencias duras, mal llamadas duras, porque las ciencias no son duras y blandas, son ciencias o no son ciencias, ¿no es cierto? Y si usted me dice, ¿qué características tiene esto del fundamentalismo? En primer lugar, el dogmatismo, que es una doctrina cerrada. Sin libre albedrío. ¿No? Sin libre albedrío. Y si usted me pregunta, ¿qué es lo que caracteriza a cualquier fundamentalismo de cualquier tipo? Yo comparto la idea de que el fundamentalismo le teme a la libertad. Si yo le temo a la libertad, yo no acepto que otro piense, sea diferente, tenga otras normas de vida, otros gustos sexuales, ¿sí? Al punto que lo pongo hasta con el cartel de anormal. Porque todo esto está vinculado. ¿Sí? Perfecto, sí. Entonces, el miedo a la libertad, el mismo miedo a la libertad que tiene alguien. Y la libertad del otro. A la libertad del otro y también a la propia mía, de la cual me tengo que hacer cargo. Otra característica, esto de que el grupo, porque el fundamentalista se siente cómodo y seguro en el grupo, porque comparte una identidad y porque siente que ahí no hay una mirada crítica, ¿sí? Entonces, los fundamentalistas de cualquier tipo actúan en grupo, están juntos, no importa, aunque uno pueda ir a otro lado para preparar una toma. Hay una pérdida de identidad. Hay una pérdida de o es individualidad. La identidad es la del grupo. La individualidad. Exactamente. La que no... y de personas que, para mí, aquel que seguía por esto de que tengo que pensar como debo pensar, que no hay modificaciones, que no hay posibilidad de cambio, está vinculado con seres humanos que al mismo tiempo son muy vulnerables y que necesitan de ese grupo para sentirse fuertes. Claro, porque una forma afuera de ese debilidad. grupo no son nadie. Es mi opinión. ¿Sí? Se sienten seguros dentro de un grupo que comparte una idea, se someten a las ideas del grupo y esa es la forma de que se expresan.
y ahí es la única posibilidad que muchas veces caen los mandatos del grupo. Que Yo a veces, mire, a veces quizá le parecerá una locura la asociación que voy a hacer. Es como la persona, a veces yo me pregunto, a ver, tocar un tema que le parecerá que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Por ejemplo, el tatuaje. Una cosa es que una persona se tatúa, otra persona que se tatúa entera. ¿Y uno qué tiende a pensar? ¿Por qué necesita del tatuaje? Para expresarse, lo que... O para ser mirado, porque de otro modo no existe. Es duro, ¿no? Pero me parece que también, pensado en esto de por qué logro, las sectas religiosas, ¿cómo obtienen a sus candidatos? Los separan de su familia, los separan de su familia, los están aislados. Exactamente, entonces eso es lo que a mí me da la fuerza al sentirme identificado o marcado. Yo pertenezco a este grupo y demás. Porque obviamente una cosa es el terrorismo y otra cosa son, digamos, las actitudes fundamentalistas que uno ve a diario. En todas partes. En todas partes están. Lo vemos en la escuela, lo vemos con el bullying, lo vemos con catalogar y ponerle etiquetas a las personas. Judío, los mismos estratos gay, sociales. Negro. La diferenciación por la ropa. Y hay muchas formas también que pueden llevar también a ser un fundamentalista y tener esta actitud de intolerancia. No solo intolerancia, de no aceptar al otro. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que revisar seguramente como sociedad, y seguir revisando más allá de que se ha avanzado mucho. Yo a veces digo, a veces se avanza mucho en leyes y demás, pero de ahí al paso de que la gente lo puede interiorizar y actuar, hay una distancia, ¿no es cierto? Puede existir la ley, puede existir la norma, y sin embargo... internalizar la norma. Internalizar la norma es muy difícil. Y porque los cambios, además, provocan movilizaciones y temor. Mucha gente le teme al cambio, por eso, ¿no? En todos los órdenes de la vida se ven. A los cambios tecnológicos, a los cambios de modalidad. Y también me parece que está vinculado desde un punto de vista filosófico, porque el hecho de que cuestionar posturas dogmáticas no significa ser un relativista. Porque a veces se corre al pluralista, al que tiene una visión plural, diciendo, sos un relativista. En absoluto. El relativista sostiene que todo vale. Y ahí vuelvo a Popper, que es la actitud del pluralismo crítico, o sea, no vale todo, no da igual todo. Ahora, tengo que respetar cómo el otro quiere vivir, pero hay un límite que es la vida humana. Seguramente, doctora. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por su aporte. Seguramente va a estar nuevamente en otra edición de Protagonistas. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya seguimos con Protagonistas.